La seguridad y la alegría en Dios. La sabiduría del Salmo 16. Continuamos escudriñando la profunda sabiduría del libro de los Salmos, siguiendo las enseñanzas espirituales que nacieron del corazón del sabio David. Después de reflexionar en el Salmo 15 sobre el carácter de la persona que puede habitar en la presencia de Dios, ahora llegamos a un salmo lleno de confianza, esperanza y seguridad espiritual. El Salmo 16. En este salmo, David revela una verdad profunda. La verdadera seguridad del ser humano no está en las cosas de este mundo, sino en Dios. Primera clave: buscar refugio en Dios. David comienza diciendo: «Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado». Con estas palabras, David reconoce que la protección más grande no viene de la fuerza humana, ni del poder, ni de las riquezas. El verdadero refugio del alma está en Dios. La sabiduría consiste en comprender que, en medio de un mundo incierto, Dios es el lugar seguro donde el corazón puede descansar. Segunda clave: reconocer que Dios es nuestro mayor bien. David declara algo muy profundo: «No hay para mí bien fuera de ti». Esta frase revela una de las claves más importantes de la sabiduría espiritual. Muchas personas buscan felicidad en el dinero, en el reconocimiento o en el poder. Pero David comprendió algo extraordinario. La verdadera plenitud del corazón solo se encuentra en Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar en la vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tercera clave: elegir el camino correcto. David también advierte que aquellos que siguen caminos alejados de Dios multiplican sus dolores. Esta enseñanza muestra que cada decisión en la vida tiene consecuencias. La sabiduría consiste en elegir el camino que conduce a la paz, a la verdad y a la vida. Cuarta clave: Dios guía nuestra vida. David afirma que Dios es quien sostiene su destino y quien dirige su camino. Esto significa que la vida no está gobernada únicamente por el azar. Cuando una persona confía en Dios, puede encontrar dirección incluso en medio de la incertidumbre. La sabiduría consiste en caminar con la confianza de que Dios conoce el camino mejor que nosotros. Quinta clave: la alegría que nace de la presencia de Dios. El Salmo termina con una de las frases más hermosas de toda la Biblia. David declara que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y alegría eterna. Esto revela el secreto final de la sabiduría espiritual. La felicidad verdadera no depende de las circunstancias externas, nace de una relación viva con Dios. El Salmo 16 nos recuerda una verdad que transforma la vida. Cuando Dios se convierte en el refugio del corazón, el ser humano encuentra seguridad, dirección y alegría. Las dificultades pueden llegar, los tiempos pueden cambiar, pero quien pone su confianza en Dios descubre algo que el mundo no puede ofrecer: una paz profunda y una esperanza que permanece para siempre. La oración del justo en medio de la injusticia. La sabiduría del Salmo 17. Continuamos explorando la profunda sabiduría del libro de los Salmos, recorriendo las enseñanzas que nacieron del corazón del sabio David. Después de reflexionar en el Salmo 16, donde descubrimos que la verdadera seguridad del alma está en Dios, ahora llegamos a un salmo que revela el poder de la oración cuando una persona enfrenta injusticias. El Salmo 17. En este salmo David nos enseña cómo un corazón justo busca a Dios cuando se enfrenta a acusaciones, enemigos o situaciones injustas. Primera clave: acudir a Dios con un corazón sincero. David comienza el salmo pidiendo que Dios escuche su oración. Pero algo importante aparece en sus palabras. David afirma que su clamor nace de labios sinceros. Esto revela una gran enseñanza espiritual. La oración más poderosa no es la que usa muchas palabras, sino la que nace de un corazón verdadero. Dios escucha especialmente las oraciones que salen de la sinceridad del alma. Segunda clave: vivir con integridad delante de Dios. David también declara que Dios ha examinado su corazón y no ha encontrado maldad en sus intenciones. Esto muestra una actitud de gran sabiduría. Antes de pedir justicia, el sabio primero examina su propia vida.
La integridad se convierte en la base de una oración poderosa. Quien busca caminar correctamente delante de Dios puede orar con confianza. Tercera clave: pedir la protección de Dios. David pide a Dios que lo guarde como la niña de sus ojos y que lo proteja bajo la sombra de sus alas. Estas palabras reflejan una imagen muy hermosa. Dios es presentado como un protector cercano, como un refugio seguro en medio del peligro. La sabiduría consiste en reconocer que la verdadera protección no depende solo de nuestra fuerza, sino del cuidado de Dios. Cuarta clave: confiar en la justicia de Dios. David describe a sus enemigos como personas orgullosas que buscan hacer daño, pero en lugar de responder con odio o venganza, David presenta su causa delante de Dios. Esto revela una enseñanza profunda. El justo no necesita tomar justicia por sus propias manos. Confía en que Dios es el juez que ve todo y actúa con justicia perfecta. Quinta clave: la verdadera recompensa. El Salmo termina con una declaración llena de esperanza. David dice que al final verá el rostro de Dios y quedará satisfecho cuando despierte a su semejanza. Esta frase muestra que la mayor recompensa del justo no es la derrota de sus enemigos. La mayor recompensa es vivir cerca de Dios y contemplar su presencia. El Salmo 17 nos deja una enseñanza clara y profunda. Cuando enfrentamos injusticias, acusaciones o enemigos, la sabiduría no consiste en responder con odio. La verdadera sabiduría consiste en llevar nuestra causa delante de Dios. Porque quien confía en la justicia divina descubre que, aunque el mundo sea injusto por momentos, Dios siempre escucha la oración del corazón sincero. La victoria que Dios da en las batallas, la sabiduría del Salmo 18. Continuamos profundizando en la sabiduría eterna del libro de los Salmos, siguiendo las enseñanzas espirituales del sabio David. Después de reflexionar en el Salmo 17, donde vimos cómo el justo busca justicia en medio de enemigos, ahora llegamos a uno de los salmos más épicos y poderosos de toda la Biblia, el Salmo 18. Este salmo es un canto de victoria. David lo escribió cuando Dios lo libró de sus enemigos y de grandes peligros. Aquí David revela una verdad que transforma la vida. Las batallas del ser humano no se ganan solo con fuerza, sino con la ayuda de Dios. Primera clave: amar a Dios como nuestra fortaleza. David comienza declarando algo profundo. Amo al Señor, porque Él es mi fortaleza. Aquí David muestra que su relación con Dios no era solo religiosa, era personal. Para él, Dios era su roca, su escudo y su libertador. La sabiduría consiste en reconocer que la verdadera fuerza del ser humano no está en su poder, sino en la presencia de Dios en su vida. Segunda clave: clamar a Dios en medio de las dificultades. David recuerda que en los momentos más difíciles clamó a Dios, y Dios escuchó su voz. Esta enseñanza es muy importante. Cuando las batallas de la vida parecen demasiado grandes, el sabio no se rinde ni pierde la fe. El sabio clama a Dios, confiando en que Él escucha incluso el susurro más profundo del corazón. Tercera clave: Dios interviene en favor del justo. En el Salmo, David describe de manera poderosa cómo Dios interviene para salvarlo. Usa imágenes de terremotos, tormentas y relámpagos para mostrar el poder de Dios. Estas imágenes revelan que cuando Dios decide actuar, ningún poder humano puede detenerlo. La sabiduría consiste en confiar en que Dios puede cambiar situaciones que parecen imposibles. Cuarta clave: Dios fortalece al que camina con Él. David también reconoce que Dios fue quien lo entrenó para las batallas y fortaleció sus manos. Esto muestra algo muy importante. Dios no solo nos protege, también nos prepara. Las pruebas y los desafíos muchas veces se convierten en el entrenamiento que forma nuestro carácter y nuestra fe. Quinta clave: la victoria pertenece a Dios. David reconoce que todas sus victorias no fueron fruto solo de su habilidad como guerrero, fueron el resultado de la ayuda de Dios. Esta enseñanza nos recuerda que el orgullo nunca debe ocupar el lugar de la gratitud. El sabio reconoce que todo logro verdadero tiene la mano de Dios detrás.
El Salmo 18 nos enseña una verdad que ha acompañado a millones de personas a lo largo de la historia. Todos enfrentamos batallas en la vida. Algunas son visibles, otras ocurren dentro del corazón. Pero quien confía en Dios descubre algo extraordinario, que incluso en las tormentas más fuertes, Dios puede convertirse en nuestra roca, nuestra fuerza y nuestra victoria. Porque cuando Dios pelea por nosotros, ninguna batalla es imposible de superar. La gloria de Dios en la creación y en su palabra, la sabiduría del Salmo 19. Continuamos escudriñando la sabiduría profunda del libro de los Salmos, siguiendo el camino espiritual que nos dejó el sabio David, después de contemplar en el Salmo 18 cómo Dios da victoria en las batallas de la vida. Ahora llegamos a una reflexión profundamente filosófica y espiritual en el Salmo 19. En este salmo, David revela dos grandes formas en las que Dios se manifiesta al ser humano a través de la creación y a través de su palabra. La creación habla de la gloria de Dios. David comienza con una declaración extraordinaria. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí David observa el cielo, las estrellas, el sol y la grandeza del universo, y llega a una conclusión profunda. La creación misma es un mensaje, sin palabras, sin voz audible. El universo declara que existe un creador. Cada amanecer, cada estrella y cada rincón del cosmos reflejan la grandeza de Dios. La sabiduría consiste en aprender a contemplar la creación y reconocer la huella divina en ella. La perfección de la palabra de Dios. Después de hablar de la creación, David dirige su atención hacia algo aún más personal. La palabra de Dios. Afirma que la ley del Señor es perfecta y que restaura el alma. Esto significa que la palabra de Dios no solo informa, también transforma, da sabiduría al sencillo, alegra el corazón y da luz a los ojos. En un mundo lleno de opiniones, la palabra de Dios se presenta como una verdad firme y confiable. David dice que los mandamientos de Dios son más deseables que el oro y más dulces que la miel. Esta comparación muestra que la sabiduría divina tiene un valor mayor que cualquier riqueza material. La verdadera riqueza no está solo en lo que poseemos, sino en la sabiduría que guía nuestra vida. Al final del Salmo, David hace una oración muy profunda. Pide a Dios que lo libre de errores ocultos y que lo ayude a vivir con integridad. Esto revela que la sabiduría no termina en el conocimiento. También implica una transformación del corazón. David desea que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones sean agradables delante de Dios. El Salmo 19 nos deja una enseñanza extraordinaria. Dios habla al ser humano de dos maneras, a través de la grandeza del universo y a través de la sabiduría de su palabra. La creación despierta nuestra admiración. La palabra de Dios transforma nuestro corazón. Y cuando el ser humano aprende a escuchar ambas voces, descubre que la vida tiene un propósito mucho más grande de lo que imaginaba, porque quien aprende a contemplar la obra de Dios y a vivir según su sabiduría, encuentra luz para el camino y paz para el alma. La confianza en Dios. Antes de la batalla, la sabiduría del Salmo 20. Seguimos explorando la profunda sabiduría del libro de los Salmos, recorriendo las enseñanzas espirituales que nacieron del corazón del sabio David. Después de reflexionar en el Salmo 19, donde contemplamos la gloria de Dios revelada en la creación y en su palabra, ahora llegamos a un salmo que nos habla de preparación espiritual. El Salmo 20. Este salmo muestra un momento muy importante. El instante antes de la batalla, antes del enfrentamiento, antes del desafío, antes del momento decisivo. David revela una enseñanza clave de sabiduría. La victoria comienza con la confianza en Dios. Primera clave: buscar la ayuda de Dios. El Salmo comienza con una oración poderosa, donde el pueblo pide que Dios responda en el día de la angustia. Esto muestra que, antes de enfrentar cualquier batalla, el sabio busca la ayuda divina. Muchas personas confían únicamente en su fuerza o en sus recursos, pero David entendía que la verdadera seguridad comienza cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Segunda clave:
Recordar la presencia de Dios. El Salmo menciona que Dios envía ayuda desde su santuario y sostiene a quienes confían en Él. Esta imagen muestra que Dios no está distante de las luchas humanas. Él está atento a las necesidades de quienes lo buscan. La sabiduría consiste en recordar que no enfrentamos las batallas de la vida solos. Tercera clave: presentar nuestros planes delante de Dios. También aparece el deseo de que Dios conceda los anhelos del corazón y haga prosperar los planes. Esto revela una enseñanza importante. El ser humano puede tener proyectos y sueños, pero el sabio los coloca primero en las manos de Dios. Cuando los planes se alinean con la voluntad divina, encuentran dirección y propósito. Cuarta clave: la diferencia entre confiar en el poder humano o en Dios. David presenta uno de los contrastes más famosos de los Salmos. Unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. En los tiempos antiguos, los carros y caballos representaban el poder militar. Hoy podrían representar el poder, el dinero o la influencia. Pero David enseña que la verdadera seguridad no está en los recursos humanos, sino en Dios. Quinta clave: la victoria nace de la fe. El Salmo termina con una declaración de confianza. Quienes confían solo en su poder pueden caer, pero quienes confían en Dios permanecen firmes. Esto revela un principio profundo. La fe no elimina las batallas, pero sí cambia el resultado. El Salmo 20 nos deja una enseñanza clara para cada desafío de la vida. Antes de cualquier batalla, antes de cualquier decisión importante, antes de enfrentar momentos difíciles, el sabio levanta su mirada hacia Dios, porque cuando la confianza está puesta en Él, el corazón encuentra valor, esperanza y dirección. Y quien aprende a confiar en Dios antes de la batalla, muchas veces descubre que la victoria comienza mucho antes del primer enfrentamiento. Y así llegamos al final de este recorrido, lleno de sabiduría por el libro de los Salmos. Hoy hemos reflexionado juntos sobre las enseñanzas profundas que encontramos desde el Salmo 16 hasta el Salmo 20, palabras inspiradas por Dios en el corazón del sabio David. En estos salmos descubrimos claves esenciales para la vida: confiar en Dios como nuestro refugio, buscar la justicia con integridad, reconocer la gloria de Dios en la creación y en su palabra, y aprender a poner nuestra confianza en Él, incluso antes de enfrentar las batallas de la vida. Estas enseñanzas no son solo textos antiguos, son verdaderas lecciones de sabiduría espiritual, principios que pueden formar el carácter de quien desea vivir como un verdadero sabio, o incluso como un filósofo de Dios, alguien que aprende a pensar, vivir y actuar guiado por la sabiduría divina. Si llegaste hasta el final de este video, gracias por acompañarnos en este camino de reflexión y crecimiento. Te invito a que dejes un comentario escrito, compartiendo qué enseñanza de estos salmos habló más a tu corazón. Y si este contenido te inspira, suscríbete a Estoicos Historias, para seguir descubriendo juntos más sabiduría bíblica y filosófica que fortalezca la mente y el alma. Nos vemos en el próximo video.